Colegas, muy buenas tardes. Pues en esta ocasión con un equipo más de la familia de AutoKit. Es un equipo que ya muchos conocen, que ya muchos adquirieron y que en esta ocasión pues fue modificado a gusto de nuestro cliente. Le parece que trabaja mejor de esta manera y pues claro, se pueden hacer algunas modificaciones para que trabaje pues de la manera más cómoda en el banco del colega. En este caso, este equipo es el Powerbox, el complemento de la fuente de alimentación, como esta que está aquí. Aquí vemos una fuente que tiene seteada la salida de 12 de voltaje a 12.9 voltios. Y que, ¿qué pasaría si tuviéramos conectado las salidas a sus caimanes de alimentación? Pues tendríamos nada más una salida fija, no podemos tener salidas como de 5 voltios que a veces utilizamos, como de 3.3 para algunos procesadores y demás. Nos limitamos a únicamente las salidas de la fuente, no podemos obtener nada más de esta fuente por muy profesional que sea. Ahora, poner aquí montados un caimán, otro caimán, otro caimán, para alimentar los diferentes equipos de banco que tenemos que alimentar, que no es uno, ojalá y fuera uno, pero no, son muchos equipos a veces al mismo tiempo, pues ocupamos entonces de tener distribuida la tensión. Entonces, ¿qué ocupamos para esta fuente? Pues el complemento ideal que es la Powerbox. Tenemos la que estuvimos ofreciendo, que es como la mía que está ahí atrás, que es en vertical, pero pues nos decía nuestro cliente que él quisiera una que quedara en la posición así como esta, acostadita, que se le hace más fácil. Y ahorita vamos a ver la diferencia, cómo quedaría. Esta quedaría así, en esta posición, para trabajar sobre el banco de esta manera. Nos decía el cliente acertadamente que pues a él se le hace más cómodo insertar en la parte de arriba en los bornes de esta manera, porque pues por ejemplo vamos a pensar que la mía le voy a conectar esto acá y si no tenemos las manos libres pues es más difícil estar aquí conectando algo. Claro, tenemos las manos libres, no hay ningún problema, ¿no? Pero si no tenemos las dos manos libres, sería más fácil en esta posición, así acostadita, pues insertar, no sé, alguna banana para las propias alimentaciones. Recordemos que los Powerbox tienen salidas diferidas, donde tenemos, por ejemplo, una barra de salidas de 5 voltios. Aquí tenemos 5, 5, 5, 5 y esta es una salida regulada que monitoreamos desde este instrumento. Por ejemplo, aquí tiene 1.4 a la salida en estos dos bornes, en los primeros dos bornes. Tenemos las salidas de 12 voltios, 12, 12, 12, 12. Tenemos acá también de 12, 12 y tres de ellos a razón de ser activados con switch por las pruebas que luego nos piden los propios equipos de abre switch, cierra switch, o estamos ocupando algún equipo que queremos dejarlo un poquito descansar o no lo ocupamos de momento y lo tenemos conectado, pues puede apagarlo desde aquí, desde su Powerbox. Este equipo no es un equipo que contenga una fuente interna, se alimenta, y en este caso la tengo de mi fuente. Esa es mi fuente, la que está ahí atrás, la de siempre, la de los videos. Se alimenta desde una fuente, aquí está la parte donde se alimenta, eh, para que le suministre pues el voltaje máximo que pueda tener el Powerbox o que querramos que tenga el Powerbox. Y a partir de ahí pues ya podemos distribuir todas las tensiones para el banco. Entonces, bueno, vamos a conectar aquí un instrumento para revisar las salidas. Continuamos. Bien, pues ya tenemos aquí conectado nuestro voltímetro que utilizamos para el uso automotriz. Estos voltímetros son muy buenos, pero tienen la desventaja de que el voltaje a partir del cual empiezan a medir es más o menos los 3 voltios, o sea, menos de 3 no registran. Entonces vamos a hacer las pruebas, por ejemplo, en nuestra Powerbox. Vamos a ver el borne, en el primer borne, dice ahí que tenemos 5 voltios. En el segundo tenemos 5 voltios. En el tercero tenemos 5 voltios. En el cuarto tenemos 5 voltios. En el último borne está la salida de la fuente regulada. Esto es, aquí el equipo pues no va a funcionar. Tenemos que subir con la perilla de este lado el valor del voltaje que está en 1.4. A 1.4 pues no va a encender la lámpara. Entonces vamos a subirle aquí.
llega el punto en que se empieza a alimentar, que es más o menos a los 3 voltios, ahí tiene 3.5 voltios, y conforme giremos aquí la perilla, pues ahí irá aumentando el valor de voltaje, para darnos la oportunidad de que si tenemos algún circuito que quieramos alimentar, no sé, con 8 voltios, o con 5, o con 3.3, demás, pues podamos el regulador del propio equipo, poder tener a la salida disponible el voltaje que querramos aquí en el borne de la fuente regulada. Está monitoreado por este voltímetro que está aquí abajo. Ok, continuamos con las salidas que tenemos por acá, pues el borne directo de los 12 voltios. Creo que se alcanza a ver, sí, 12.2. Sí, el que sigue, ahí está por ahí. El que sigue está por ahí. El que sigue está por ahí. El que sigue está por ahí. Todos son los bornes directos de salida directa. Hasta aquí son directos. Y luego continúan los que son a través de un switch. Esto es, si aquí está apagado el instrumento, si encendemos, pues ahí enciende el instrumento, ahí aparece el voltaje. Lo mismo el switch que sigue, ahí está apagado el instrumento, encendemos y ahí está el voltaje, aparece el voltaje inmediatamente. Lo mismo el último, ahí está el voltaje, 12.2 voltios, y pues con la oportunidad de el corte para las salidas de estas 3 salidas de 12 voltios. Bien, pues tenemos los instrumentos. El primero de ellos, el pequeñito, el voltímetro que está aquí, nos marca o nos setea la salida regulada de este regulador, valga la expresión y la redundancia. El otro instrumento, el grande, calcula el voltaje de alimentación de la propia caja o del power box, con que se está alimentando desde la fuente. La siguiente medida es el consumo de corriente en amperes. Nos sirve para pues revisar las computadoras y demás para ver qué consumo tienen los equipos. Y por último, la potencia disipada en watts, tiene 0.7 watts, que es lo que se está consumiendo dentro del equipo en el regulador y en algunas otras partes que lleva internas. Pues el colega nos lo pide así, de esta manera, para tener la facilidad en la mesa, pues poder conectar sin ningún problema sus bornes. Y pues él nos platicaba, es que se me hace un poco más incómodo estar aquí conectando y se mueve todo esto, hay que agarrar la fuente para insertar, y de esta manera pues queda un poquito más cómodo. Bien, pues tenemos ya también a la venta entonces este nuevo diseño que nos hace el favor el colega de pedirnos para su banco. Es el complemento de la fuente. Recuérdese que el alma de la fuente, el alma de la mesa de trabajo siempre es una fuente regulada, sin ruido eléctrico, que se proteja contra sobretensión, contra cortocircuitos, y que podamos regular no nada más en la salida de voltaje, sino también podamos limitarla en amperaje, para que no se nos rebase la entrega de corriente y no quememos algún circuito. Son fuentes profesionales, en este caso nada más ofrecemos las fuentes de 10 amperes. Hay muchas que vienen a 5, más económicas, claro, pero pues de alguna manera se limitan mucho en las pruebas de banco. Si ponemos un componente que se rebase esos 5 amperes, que a veces no los da efectivos, entonces se va a apagar su fuente y no le sirve para las pruebas. Preferimos ofrecer la fuente que viene a 10 amperes, que con eso puede sin problema alimentar casi cualquier cosa en el banco, una bomba de combustible, un motoventilador, computadoras, ni qué les digo, las computadoras no rebasan los 2 amperes de consumo, aún con todo y actuadores. Entonces, esta fuente es lo suficientemente potente como para poder suministrarnos en un banco el voltaje necesario para los componentes o los equipos que vayamos a conectar, y como yo les menciono, sin ruido eléctrico y bien protegidas. Bien, la fuente y su complemento ideal, la Powerbox, lo tenemos aquí en el grupo Tokit a la venta. Lo que se ofrezca, ya saben, como siempre, dejo mi número de contacto y para cualquier información de costos y detalles, sin ningún problema. Bien, pues hasta aquí el nuevo diseño de la Powerbox, aquí así acostadita, pero también puede pedirla en vertical, también como las que siempre hemos vendido.
Cualquiera de los modelos está disponible y a su disposición. Bien, pues muchas gracias, Enrique Rico, desde la Ciudad de México, saludándolos con mucho gusto a todos. Muchas gracias.